placer, es un honor estar con ustedes esta noche y poder compartir un tema que a mí me apasiona y son los problemas del colorectal en los niños. Desde que estaba en la residencia en Costa Rica, siempre creo que fue la parte que me atrajo un poco más y me gusta hablar de trastornos del colon, del recto, del tubo digestivo, malformaciones anorrectales, no digamos, así es que ya tengo 17 más 5 años allá, unos 20 años, un poquito más de estar viendo los bebés que nacen con este tipo de problemas. Ojalá este tipo de reuniones así, donde estén los cirujanos, como me gustaría que estuvieran los neonatólogos aquí también, los pediatras, ¿verdad? Escuchando para hacer esa conexión que es necesaria para, al final, ¿para qué necesitamos esto? ¿Para qué hay que hacer esto? Para beneficiar a la paciente. Todo esto de esta noche, todo lo que vamos a hablar, ¿verdad? Las experiencias, los casos, los estudios que el radiólogo nos hace a nosotros es un complemento. Ustedes son un apoyo fundamental para nosotros, ¿verdad? En el manejo de nuestros niños. Entonces, de aquí sale la cuestión de que el beneficiado al final es el paciente. Entonces, vamos a, como les decía al inicio, vamos a hablar yo creo que hace como 2 años estuvimos por acá, o antes de la pandemia, creo que fue. Recién iba a comenzar la pandemia, o el 2019, creo que estuvimos hablando de megacolon anabiónico. No sé quiénes estuvieron aquí, Alejandro, creo que tú estuviste. No, Alejandro, Harold, también hablamos de megacolon anabiónico, de cómo íbamos a hacer los estudios de megacolon anabiónico. Y creo que un año antes, 2018, por ahí, hablamos un poco de los estudios diagnósticos radiológicos en el recién nacido con malformaciones anorrectales. Pero creo que esa generación, esa camada ya se fue. Seguramente están aplicando allá en los trabajos o en los lugares donde están ejerciendo todo lo que aprendimos en ese tiempo. Cuando iba a ponerle el título hoy, estos 3 días que estaba preparando la charla, no encontraba así como algo, porque tener a radiólogos enfrente, tener a cirujanos pediátricos, entonces decía yo, ¿cómo abordamos el tema aquí? ¿Verdad? Porque no está en YouTube, no está todavía, no es algo nuevo, algo que yo lo creé ahí para que hagamos ese clic entre el radiólogo y el cirujano pediatra a la hora que tenemos este tipo de pacientes. Entonces dije yo, estudios radiológicos de importancia en el recién nacido, pero ¿qué es lo que espero yo que el radiólogo me diga en los estudios cuando los haga, cuando los aprenda a hacer de la mejor manera, y que él me transmita a mí lo que él concluye o lo que encuentra cuando me hace un colostograma distal, cuando me hace un ultrasonido prenatal o postnatal a un recién nacido con malformación anorrectal, una resonancia magnética, un ultrasonido de columna vertebral o de médula espinal. Entonces, yo necesito, ¿qué quiero yo que me diga el radiólogo? ¿Qué encontró? Encontró una médula clara, encontró un hidrocolpo en el ultrasonido, encontró una genesia renal, ¿verdad? Muchas cosas. En esa radiografía simple, en ese invertograma, en esa radiografía simple de pelvis, ¿qué necesita el cirujano pediatra? ¿Qué datos, qué elementos, qué hallazgos me sirven a mí para tomar las decisiones a la hora de que yo vaya a intervenir ese bebé? Entonces, dividí la charla ahí con algunas generalidades de lo que son las malformaciones rectales, porque seguramente ustedes ya días me escuchan de malformaciones rectales, se me escuchan decir el colostograma, ¿cómo se llama? El ultrasonido del recién nacido, o la plaquita del invertograma, o la radiografía lateral con rayo horizontal. Entonces, vamos a recordar algunos aspectos así, a grosso modo. Hablar de malformaciones anorrectales empezaríamos hoy y terminamos la otra semana. Entonces, recordar algunos elementos así anatómicos y biológicos para poder entender las malformaciones anorrectales, y como segunda parte, unos slides ahí de los estudios propiamente de recién nacido con malformación anorrectal. Entonces,
pasó aquí? Ajá, pero no, pero es que yo le daba solo con las teclitas. Sí, ok, ahí estamos, ahí sí, perfecto, gracias. Entonces, algunos aspectos así epidemiológicos, recordando que las malformaciones anorectales son malformaciones de las más frecuentes que vamos a tener en el tubo digestivo. No nos fallan las arterias del esófago, no nos fallan las arterias intestinales, no se llama megacolon-gangliónico y otro montón de malformaciones ahí en el tubo digestivo, pero las malformaciones anorectales son ahora, cada día son más frecuentes, a tal grado que, por ejemplo, en la mayoría de la literatura dice que uno de cada recién nacido, de cada 3.000 a 5.000 recién nacidos van a tener una malformación anorectal. Estamos hablando de una cantidad bastante grande. Y esto va a depender de donde sea el estudio. Hay otras previsiones que dice que de 4 a 5.000, otros dicen, en otros países dice de 2.000 a 3.000 nacidos vivos, uno va a tener una malformación anorectal. En México, encontré ese dato ahí, casi hay 700, 600 a 700 recién nacidos que nacen con una malformación anorectal. ¿Se imaginan el volumen de pacientes que tiene, por ejemplo, el INP, que tiene el Hospital del Niño Poblano, donde llegan y se maneja, donde hay una subespecialidad ahora, después de ser cirujano pediatra, se hace colorectal ahí solo para operar con una colorectal? Se hace grande la cantidad de pacientes. Hace como unos 6 años, 5 años, hice una revisión ahí con 2 estudiantes, 2 médicos generales, en una caracterización de 5 años de malformaciones anorectales en el hospital escuela, y más o menos andábamos como en 25 a 30 casos por año. Pero hoy la población ha crecido y yo creo que hoy andamos bien en unos 40, unos 30, 40 niños. Solo en el materno infantil, estoy hablando de fuera, ¿verdad? No estoy dejando por fuera Catalina Olivas, Seguro Social allá, otros hospitales donde se maneja este tipo de problemas. Entonces, esto ha aumentado, ha crecido. Bueno, no está conectado aquí, entonces vamos. Recordar algunas causas de las malformaciones, no terminaríamos de hablar aquí. Hay miles de datos bibliográficos y de revisiones que dicen que es esto, pero allá por los años 60 se le echaba la culpa a la talidomida. Y así han venido apareciendo otros datos, ¿verdad? Y dice, no sé, está muy bajita la batería, ¿verdad? Algunos le achacan a la diabetes, otros a la hipertensión, otros al consumo de estupefacientes, drogas y esto y lo otro. O en los últimos tiempos, por el televisor. Ok, entonces, en los últimos años, como se ha vuelto tan de moda ahora las parejas que no tienen bebés, las madres que pueden, ¿cómo se llama?, concebir tan fácilmente, entonces han venido todo lo que son, ¿cómo se llama?, reproducción in vitro, todas esas cuestiones que hacen ahora los obstetras, ¿verdad?, para ayudar a la procreación, a engendrar. Entonces, se ha visto que ha aumentado hoy esto en relación a malformaciones anorectales con los bebés que se procrean de esa manera. Entonces, son datos interesantísimos, pero hay que están asociados a malformaciones anorectales. Pero hay un sinnúmero de causantes que se mencionan en la literatura. Dentro de las 2 malformaciones que más frecuentemente vemos, en los varoncitos, la gran mayoría van a ser un ano imperforado más fístula rectorectal, un 80-70% de todos los varoncitos, esa es la malformación más frecuente con la que nos vamos a encontrar. Y en el estudio que hicimos en el hospital escuela, esa es la causa más frecuente también, igual que en la literatura mundial. Y en las niñas, ¿verdad?, la malformación más frecuente, también un 70-80%, es el ano imperforado más una fístula rectovestibular. Vamos más adelante, hay algunos slides, unas imágenes importantes para que ustedes se familiaricen con ellas y sepamos qué es un ano imperforado más fístula rectovestibular y qué es una. Pero también no podemos olvidar cómo esto ocurre
en ese momento entre la quinta, entre la cuarta y séptima semana de vida en la formación del embrión, cómo es que ocurren todas estas malformaciones. Yo recuerdo cuando éramos alumnos de la doctora, por cierto, ella es una maestra que da embriología, no sé si ya se jubiló durante más de 30 años, creo yo. Todavía creo que está en la Facultad de Medicina. O sea, perdón. La doctora Dexter. No, la doctora Dexter. ¿Saben ustedes que la doctora Dexter es cirujano pediatra? Y nunca ejerció, graduada en el Perú. Y ella nos daba la clase de anatomía, yo recuerdo, de la alantoides y todo lo demás. Entonces, para que vean ustedes cómo aquí, el alantoides, que es este rosadito, y aquí, ¿verdad? Que es el amarillito, este delgadito, y el rosadito es el tabique urorectal, ¿verdad? Entonces, a medida que el tabique urorectal, este rosadito que va en medio de las líneas amarillas, viene bajando, bajando, bajando. Miren ustedes aquí está también en una figura, aquí también lo tengo, el tabique urorectal viene dividiendo el tubo amarillo, ¿verdad? Que es el seno urogenital. Aquí viene bajando el tabique y va a acercarse aquí a la membrana cloacal. Miren ustedes. Cuando el tabique urorectal llega a la membrana, aquí, entonces este amarillito de aquí es todo lo que, este es el seno urogenital, y aquí van a salir todo lo que son los genitales y todo lo que es la vía urinaria. Y el otro amarillito de atrás es el intestino, ¿verdad? Aquí está el intestino primitivo, entonces de aquí va a salir el recto, el sigmoide, el colon, el intestino delgado y todo lo demás. Y de este amarillito arriba se van a formar todo lo que son la vagina, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El pene y todo lo demás. En algún momento aquí cuando el tabique no llega hasta el final, ¿verdad? Es cuando vamos a tener todo ese tipo de malformación. Aquí vemos un corte transversal, o sagital sería, creo, más bien aquí, ¿verdad? Vamos a ver el seno urogenital y el recto, dividido. Aquí está el sitio donde llegó el tabique y lo dividió, aquí está el corte anterior, ¿verdad? Entonces, más o menos para que tengan una idea ustedes ahí de lo que ocurre ahí en la malformación. Aquí está una fotito más grandecita, ¿verdad? Aquí viene el tabique, ¿verdad? Cuando viene a unirse aquí a la membrana y divide el intestino, y aquí al seno urogenital. Miren, aquí ya está el seno urogenital y aquí tenemos el canal genital. Todo eso en esas 3 semanas de vida. Entonces, vean ustedes, cuando de repente el recto no llegó hasta la piel, entonces se quedó ahí y tenemos una malformación que es una membrana anal, no se terminó de abrir el ano y el niño tiene un ano perforado, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El recto no se abrió en la foseta anal, donde normalmente se abre el ano, sino que se abrió más anterior. Y es lo que nosotros conocemos como ano imperforado y fístula anoperineal, ¿verdad? Vean otra de las malformaciones aquí. Por ejemplo, el recto no se vino a abrir a la foseta anal, sino que el recto se abrió en un segmento de la uretra. Perdón, este es vagina. Este es vagina, pero no quiero confundirlos aquí porque esto, yo tengo ya más de 20 años de andar metido en esto y nunca hemos visto una fístula rectovaginal. Esto tiene que ver con otra cosa. Esto tiene que ver con otra patología. Olviden esta parte, no lo mencioné. Entonces se abre el perineo y el recto cuando se abre en la uretra. Miren, aquí está, tenemos ano imperforado más fístula rectouretral, que bien puede ser hacia la uretra vulvar o hacia la uretra prostática, o de repente el recto se abre hacia la vejiga. Esas son, así, a grosso modo, las grandes malformaciones, las más frecuentes en los bebés. La verdad, malformaciones anorrectales es un espectro gigantesco. Ningún bebé se parece al otro. Cada quien tiene su detalle. No, las fístulas perineales no son todas iguales en los niños. Van a ver la fotografía. Una se abre adelantito, otra más arribito, otra más arribito, otra en el ras, en el escroto, y así, o sea, no hay nada parecido. Todas tienen diferentes, las niñas y los niños. Ahora, tenemos las menos complejas, ¿verdad? La fístula perineal, la fístula vestibular, la fístula recto uretrovulvar,
¿verdad? Y las más complejas, ¿verdad? La cloaca, las fístulas al cuello de la vejiga, las malformaciones complejas, ¿verdad? Y todo esto nos va, ya cuando decimos, esta es una baja, es menos compleja, esta es más compleja, eso va a tener que ver más que todo con el pronóstico, con el manejo, con la cirugía, con el abordaje que nosotros le vamos a hacer. Más o menos lo que decía anteriormente, el aspecto de las malformaciones anofetales es muy amplio y variado. Y puede haber defectos casi imperceptibles. El neonatólogo, el pediatra, el que recibe el bebé, debe de conocer a la perfección, ¿cómo se llama? La parte genital, el ano, ¿no? Yo siempre les digo en las clases que damos ahí en la oficina, en el servicio, que para poder detectar una malformación nosotros tenemos que estar familiarizados con lo normal. Pero si nunca hemos visto, nunca hemos revisado un recién nacido, cómo es el escroto, cómo es el pene, cómo es la vulva en la niña, yo me está colocado el ano, cuando nazca un bebé por allá por la pava, por marcarlo, por soliterio, si nunca hemos visto algo normal, no lo vimos nunca antes, ¿cómo vamos a diagnosticar una malformación anofetal? No podemos. Yo siempre asocio esto. Si yo nunca vi en mi carrera de medicina una membrana timpánica inflamada, yo vi a un paciente allá del centro de salud de Rey Toca o de Curanejo de Alubaré, no voy a saberla. O de repente una faringoamigdalitis y nunca la vi, o una fractura de colejo, o un niño con una idiosipatia, no lo voy a poder diagnosticar porque nunca lo vi. Entonces, ¿cómo el neonatólogo, el pediatra, el médico general van a detectar una malformación anofetal cuando han visto niños normales? Yo recuerdo esto y siempre traigo a colación. ¿Cómo creen ustedes que en los bancos las personas encargadas de detectar los billetes falsificados, con solo tenerlo en una mano, en una cajera en un banco, sabe que es un billete falsificado? Está contando los billetes y de repente, siempre. ¿Cómo creen ustedes que lo hace así tan fácilmente? Estuvo durante un año tocando solo billetes normales, durante 365 días tocando un billete de $100, tocó. Cuando llega un billete falso a su mano, no necesita verlo. Igual para el diagnóstico de todas estas cosas. Si nosotros nunca lo hemos visto, si nunca lo hemos tocado, si no sabemos cómo es lo normal, no vamos a poder hacer el diagnóstico. Y por eso es que muchos niños se van del hospital a la escuela, lo incluyo porque ya nos han regresado niños a los 2 años, a los 3 años con una malformación anofetal que se perdió en la montaña y vino cuando el niño estaba así, porque tenía una fístula perineal y por ahí le salió un poquito de pupú y así se quedó haciendo pupú. La mamá creyó que era normal y ahí lo fue. Entonces, la verdad es, esto es una cuestión grande, inmensa, gigantesca, ¿verdad? Pero que nos va a ayudar. Traje fotografías para que más o menos ustedes conozcan la variedad de malformaciones anorrectales. Esta es una niña con aquí debió haberse abierto el ano, pero se abrió en el intro. Un ano imperforado más una fístula vestibular, saliendo meconio por el vestíbulo. Ahí ya tenemos diagnóstico. Ahí ya sabemos que esa niña tiene una malformación anorrectal de este y ese tipo. Otra, ¿verdad? Una niña con una cloaca. Miren ustedes, aquí debió haberse abierto el recto. Aquí está la foseta anal. Ven ustedes una línea interglútea que no existe. ¿Se fijan ustedes ahí? Se ve perfectamente. Ven algo plano completamente, ¿verdad? Son características de malformaciones anorrectales en las niñas muy complejas. Dentro de este orificio aquí, ahí se abre la uretra, la vagina y el recto, ¿verdad? Entonces, para que vean la variedad, vean ustedes, esto es algo que si usted no está ahí atento, se le va para la casa y viene 3 o 4 años después, ya me ha tocado operar a estos niños a mí, reconstruirlos, porque se fueron para la casa y el pediatra le dijo que era normal. Vienen después de 3 o 4 años tomando la Culax, todos los, ¿cómo le llaman eso? Los laxantes habidos y por ahí que hay en el mercado, porque mi pediatra, el VIP de la ciudad, de 10 a 4 años, y no se dio cuenta que aquí debió haberse abierto el ano. Y el ano aquí es un ano anterior, es una fístula perineal como tal. Se dan cuenta que hay cositas que de repente, si no las vemos bien, no las vemos. Miren ahí, casi se ve normal, el escroto, el perineo, y miren ahí. Aquí, todo esto es el tejido.
anodermo, ¿verdad? Donde debió haberse abierto ese recto. Cosas así como esta, miren, una handleback, como en asa de cubeta, ¿verdad? Es un ano perforado, ¿verdad? Aquí debió haberse abierto el ano y ahí está. Ahí es una fistulita pequeñita, que hay que reconstruir eso, ¿verdad? Otra, esa foto no es de mi colección, me la encontré por ahí, pero vean ustedes, un pequeño orificio ahí con un catéter 24 señalándolo por ahí donde se abrió ese ano. Otros pacientitos, miren qué interesante aquí está el complejo neuromuscular, aquí se debe haber el ano, y vean ustedes dónde va la fistulita. Incluso se vino hasta como por el base del escroto. Interesantísimo. Todas esas, miren dónde está el meconio, ¿no? ¿Sí? Vean dónde está. Ano perforado, aquí debe haberse abierto el ano, y se vino como una fistulita por ahí. También otro, malformación anorectal, vean esa. ¿Verdad? No se abrió, ano perforado, y ahí vino a abrirse la fistulita en la pared del escroto. Y vamos de las más así imperceptibles, que cuesta un poquito, hasta las más grandes. Vean las niñas, vean ustedes, vean ese sacro en esta niña, vean la forma. Eso no tiene forma en realidad. Verán un solo orificio donde la uretra, la vagina y el recto se abren, ¿verdad? Ahí directamente. Igual así en los varoncitos, ¿verdad? Con esas malformaciones, a veces el recto se va a abrir a la vejiga, también allá no hay nada por fuera. Y ¿cómo se llama? Y esto es una clasificación que hace allá por los 80, 79, 80, ya estamos hablando de 40 años, ¿no? El doctor Alberto Peña, la máxima autoridad en todos los libros de cirugía pediátrica o de pediatría donde se hable de malformaciones anorectales, es referente. Hizo esta clasificación, ¿verdad? En los niños, ¿verdad? La fístula perineal, la fístula rectouretral, que puede ser que se abra el recto a nivel de la uretra vulvar o a nivel de la uretra prostática, siguiendo hacia arriba a la vesical, y las otras dos variantes que son un ano imperforado, ¿verdad? Sin fístula, o sea, no hay salida para ningún lado del meconio, no va a la vejiga, no va a la uretra, sino ano imperforado sin fístula, y la atresia rectal. Estos son niñitos que ustedes al valorarlo tienen el ano ahí, pero cuando usted mete el termómetro, cuando mete la sondita, no pasa la sonda, 2 o 3 centímetros, hay un tabique ahí, y esa es una atresia rectal. Y en la niña, la fístula perineal, igual que en el varón, gracias a ella en el periné, la fístula vestibular, como en el casito aquí que vimos, y la cloaca. Ahora hay una clasificación que el doctor hace de que cuando el canal común, cuando nosotros hacemos la cistoscopia ¿cómo se llama? Valoramos ahí si tiene menos de 3 centímetros en una placa, es un canal común pequeño, y si tiene más de 3 centímetros una cloaca con canal común largo, ¿verdad? Y aquí tenemos el ano imperforado sin fístula, igual que en el varoncito, y la atresia rectal también. Ok. Ya nos vamos acercando a la parte de los estudios diagnósticos radiológicos, entonces vamos a recordar aquí, ¿verdad? Ya vimos uno por allá, pero entonces la ubicación anatómica normal en la niña, aquí tenemos uretra, ¿verdad? Vagina, el vestíbulo y todo, y su anito acá, igual acá. La niña, el anito, ¿verdad? El introito, ¿verdad? Todo. Ok. Ahí, vean ustedes, ya tenemos una de la fístula perineal, la que estaba en el cuadrito. Ano. El recto no se abrió en la foseta anal, sino que se abrió en el periné, vagina y uretra. Está la foseta, aquí se abrió el recto, aquí está el introito y las otras dos estructuras como tal. Esta es la segunda, que es la malformación anorectal más frecuente en las niñas, ¿verdad? Aquí tenemos la foseta anal, el recto no se abrió en la foseta anal, se abrió en el vestíbulo, ¿ves? Ahí está el recto, por ahí sale el meconio, aquí está la vaginita y la uretra. Vamos. Esta es la cloaca, igual, ¿verdad? Aquí se debió haber abierto el recto, no se abrió aquí, se abrió todo en un solo orificio. Este es lo más, de las cirugías más complejas que hay dentro de la cirugía pediátrica. Y en el varón, recordando la ubicación anatómica normal, ¿verdad? El ano, el escroto, ¿verdad? El periné y el falo, el pene.
Aquí lo vamos a ver en esta imagen, ¿verdad? Que son también imágenes de la escuela de Dr. Peña ya. Este es aquí, está abierto el ano, la uretra, la vejiga, ningún problema, tiene todo lo normal. El ano, el perineo, el escroto, todo normal, ¿verdad? Eso, un pacientito sin ningún problema. Y ahí tenemos al varoncito, en el cual el recto no se abrió en la roseta anal, sino en el perineo. Fueron todas aquellas fotos, un montón de las fotografías que aquí es la oposición normal del recto, pero no se abrió en la roseta anal, sino que se abrió en el perineo. Vean ustedes, aquí está la uretra, la vejiguita, todo lo demás. Y vamos para arriba, ahí ya no se abrió en el perineo, sino que el recto se abrió en la uretra vulvar. ¿Lo ven? Y aquí son esos pacientitos que miren, no hay nada aquí, el perineo, ahí la rosetita anal y la salida es meconuria. Ya tenemos diagnóstico ahí. Ano imperforado, una fístula recto. La cambié ahí, ¿verdad? ¿No? Ah, bueno. Sí. No. Entonces, aquí ya ve, un poquito más arriba, ¿verdad? Ya es una ano imperforado más una fístula recto, prostática. Está a nivel de la uretra prostática, un poco más alta. Igual, ¿verdad? Son esos pacientes que vamos a ver salida de meconio. Y ahí el recto ya no se abrió ni en el perineo, ni en la uretra vulvar, ni en la uretra, sino en el cuello de la vejiga. ¿Lo ven? Son esos pacientes que clínicamente los vamos a ver así. Ok. Después de habernos familiarizado un poquito con anatomía, con embriología, de las malformaciones anorectales, vamos a meternos ya un poquito en lo que es los estudios. Hace unos 15 o 20 años, podemos diagnosticar malformaciones anorectales, bueno, un estudio diagnóstico era una utopía, era algo imposible. Pero hoy en día se hace diagnóstico de malformaciones anorectales ya en periodo prenatal. O sea, ha avanzado tanto la tecnología, la medicina, los estudios, las máquinas, la pericia, todo esto. Entonces, es posible diagnosticar malformaciones anorectales en el periodo prenatal. Hay, ¿cómo se llama? Especialistas exclusivos hoy en día, ¿verdad? Que solo se dedican a hacer ultrasonografía o resonancia, ¿verdad? Solo para el feto, para el embrión. Entonces, podemos diagnosticar en algunos casos malformaciones anorectales. ¿Es posible? Sí, es posible hacer el diagnóstico bastante temprano y ya plantearle tempranamente a los padres, ¿verdad? El problema con que viene el defecto que traen estos niños y poder planificar también muchas cosas, cirugía, el parto y un montón de cosas, y hablar de pronóstico también cuando ya sabemos que este bebé viene. Fíjense que este estudio lo leí, no me gusta sin cuestiones bibliográficas hacerlo, pero me encantó mucho, por ahí lo tengo yo. Dice, se hizo 48 ultrasonidos prenatales en pacientes que habían nacido con cloaca. O sea, se les había hecho ultrasonido prenatal a las madres, se les hizo, ¿verdad? Pero después se revisaron los ultrasonidos y se encontraron que esos ultrasonidos todos mostraban una masa pélvica. Miren qué interesante. Todos tenían una masa pélvica. Pero solamente 4 de estos ultrasonidos el radiólogo mencionó hidrocólicos. Ojo, no lo vieron, no lo vio. Yo digo, es que no lo vio, es que no lo sospechó, es que no conocemos la patología quirúrgica de la patología, la malformación anorectal. Cuando nosotros nos empezamos a familiarizar con la patología de las malformaciones anorectales, vamos a empezar a ver eso. Vamos a empezar a sospechar, vamos a empezar a encontrar en los ultrasonidos estas malformaciones. Miren ustedes hasta dónde está la medicina hoy en día. Hoy se hace este tipo de estudios ya en algunos hospitales en el mundo, ¿verdad? Ojalá que pronto, en unos, yo le pongo unos
unos 2 años, 3 años más, podamos tener aquí más radiólogos pediátricos con algunas ramas, ¿verdad? De subespecialidades o alta especialidad, ¿verdad? Haciendo este tipo de estudios aquí en el país, ¿verdad? Yo creo que ustedes deben ya ir pensando en esto, ¿verdad? En ir diversificando estas cosas y meternos a hacer estas cosas ya, para hacer los mejores diagnósticos, para hacer los mejores ultrasonidos, para hacer los mejores estudios en los niños, ¿verdad?, que nacen en este país. El hidrocolpus ya estaba presente ahí, pero no lo vimos, porque no conocemos la patología. Y esta es la frase que a mí más me encanta, y cuando me invitan a dar alguna conferencia, nunca falla esa frase. Ahí la pongo, y es del doctor Alberto Peña. Los ojos no ven lo que la mente no conoce. Si nunca he visto la membrana timpánica inflamada, si nunca he visto un retinoblastoma, si nunca he visto un quiste de esmegma, o como me mandan a veces pacientitos a la consulta externa que dice agenesia de genitales, yo quedo así como agenesia de genitales. Solo separo el proyecto de la niña y la reviso con la mamá y lo que tiene es una sinergia vulvar. Y la referencia viene agenesia de genitales. Y es una agenesia. ¿Por qué? Porque los ojos no ven lo que la mente no conoce. Si ustedes nunca vieron una malformación anorrectal, si ustedes no vieron nunca un hidrocolpus, nunca un septum vaginal, nunca una médula clara, no lo van a poder diagnosticar. Pues tenemos que estudiar muchísimo y familiarizarnos con estas patologías. Miren ustedes todo lo que nosotros podemos ver en una sonografía, en un ultrasonido, ¿verdad? En 3D, en una resonancia, en un recién nacido, miren todo lo que podemos ver a nivel de, ¿cómo se llama? Aquí, ¿cómo se llama? No existe lo de útero, borren lo de su mente. Todo esto lo podemos ver. Y encontrando estos hallazgos, como un intestino distal dilatado, como ausencia de meconio en el recto, como hidrocolpus, como una masa quística, como la ausencia de un riñón, como hidronefrosis, como la dilatación de un uretero, o de la dilatación intestinal, o médula anclada, o una malformación vertebral, pensemos, cuando tengamos esas cosas, en la posibilidad de una malformación vertebral. Sospechemos. Cuando ustedes hagan un ultrasonido, de repente, a veces los prenatales es que como hacen allá arriba, ¿verdad? En el 5º piso. Ahí me quedo con mis dudas, ¿verdad? Pero bueno, cuando les lleguen a ustedes los ultrasonidos o los convoquen o para hacer un prenatal y tengan cualquiera de esas imágenes, sospechen una malformación, ¿verdad? Del tubo digestivo bajo, una malformación anorrectal. Esto, vean ustedes qué interesante hoy en día lo que se está haciendo afuera, ¿verdad? Y yo quiero también que dentro de unos 2 antes de que yo me jubile, ustedes ya podamos reportar estos tipos. Miren a ustedes estos estudios que se hacen, ¿verdad? Donde podemos ya ver la masa, ver el hidrocolpus, ver la malformación, ver los útero bicornio, didelfo y otro montón de cosas ahí, ¿verdad? Que van a servir para prestarle el mejor servicio a estos niños y hacerles la mejor cirugía. Cuando el radiólogo me diga a mí, me mande todos esos datos interesantísimos que tenemos ahí en esos estudios novedosos. Las primeras 24 horas de un niño con malformación anorrectal son cruciales. Eso es importantísimo. La información, los estudios que le hagamos ahí. Recuérdense que el niño con malformaciones anorrectales muchas veces viene asociado con otro montón de patologías. Y le van a pedir a ustedes una radiografía de tórax, le van a mandar donde el cardiólogo a hacer un ecocardiograma, porque 50%, 40% de los niños con malformaciones anorrectales tienen malformaciones cardíacas. Un 60% tienen malformaciones de la vía urinaria, o sea, dejen de conocer malformaciones anorrectales, porque van a tener un riñón ectópico, un megauretero, un doble sistema colector, una agenesia renal, una hidronefrosis, miles de cosas que van a encontrar en un niño con malformaciones anorrectales. Entonces, las primeras 24 horas es importante que nos sentemos a revisar los estudios, que el radiólogo me llame, que yo venga donde él, que hagamos un consenso y todo para beneficiar a este niño que viene con una malformación anorrectal.
¿Cuáles son los diagnósticos, los estudios diagnósticos apropiados en estos pacientitos? Bueno, ya se fijaron ustedes que viendo que sale meconio por el pene del niño, ¿qué estudio necesitamos ahí? Ya sabemos y hacemos un diagnóstico. Tenemos un ano perforado más una fístula rectoventral o rectovesical. Sale por la otra. Tiene meconuria, ya no necesitamos otra cosa. ¿Qué necesitamos ahí? Complementarlo con una radiografía de tórax, con una radiografía de pelvis, con un ecocardiograma, con un ultrasonido para buscar otras cositas ahí, pero ya el diagnóstico está claro. Tenemos un ano perforado y un niño que su recto no se abrió ahí, que se abrió a la vía urinaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué estudios son los más importantes en este tiempo que nos van a servir para lo van a ver, viene el neonatólogo, baja corriendo o manda al residente de pedia que está rotando en ¿cómo se llama? En el hoyito, ¿cómo es que le dicen allá? El hoyito, ¿verdad? Por el cuarto, quinto piso, y va corriendo el interno, el R1, ¿verdad? Donde el radiólogo va a pedirle, le dice, quiero un invertograma, ¿verdad? Hay que saber, ustedes tienen que saber, ustedes cuando lleguen, la historia clínica es importantísima. De repente ustedes mismos van a ver que va el bebé, lo llevan en el bacinete y va con un meconio en la orina. ¿Para qué quiero yo un invertograma? Si yo ya sé dónde está la fístula. Cuando yo no tenga salida del meconio, cuando yo no vea nada clínicamente por fuera, entonces yo sí debo de pedir un estudio como este, que en realidad es una placa lateral en el decúbito ventral con rayo horizontal. Esas palabras ya son ustedes, ¿verdad? O rayo, ¿cómo le llamaríamos aquí a esta posición? Sería una rayos X lateral con rayo horizontal o rayo... ¿qué? Porque yo lo he hecho y pongo la máquina aquí enfrente, ¿verdad? La convencional pongo aquí y pongo la máquina y me sale allá la fotografía. Entonces, un rayo horizontal o rayo lateral. Pudiese ser rayo lateral. Entonces, ese bebé lo que necesita es esto. Y cuando, eso es importantísimo, ¿verdad? Que ustedes lo sepan, yo bajo, cuando yo quiero un invertograma o una rayos X lateral, con rayo horizontal o rayo lateral, yo bajo. Porque, ¿qué es lo que sucede cuando bajan al bebé y se lo dan al técnico? Como un rayo X convencional, el radiólogo no quiere saber. Entonces, lo primero que inmediatamente lo bajan de la cunita, lo tiran, lo ponen boca abajo y ya le hacen el invertograma, va el recorte, va la placa y usted no ve absolutamente nada en esa radiografía. Miren, todas estas cositas parecen que no tuvieran importancia. Esto es importante. Este rollo debajo del vientre del niño. Más adelante vamos a ver por qué es importante ese rollito. Cuando les pidan un invertograma o una radiografía lateral, ese niño debe de tenerlo boca abajo por lo menos 5 minutos. ¿Por qué? Y debe de tener más de 24 horas de nacido. ¿Por qué? Cuando les diga a un neonatólogo o el pediatra y les diga cuántas horas tiene de nacido el niño y quiere un invertograma, no, fíjese que nació como a las 10 de la mañana y son las 4 de la tarde. No van a ver absolutamente nada, ni van a tener la información que ustedes quieren, porque el tubo digestivo se llena de gas en 24 horas. Entonces, si el bebé tiene 15 horas de nacido, tiene 20 horas de nacido, tiene 10 horas de nacido, ustedes no van a poder dar ninguna información. Entonces, cuando baje el neonatólogo, baje el pediatra, le diga, doctor Betancourt, doctor Harold, pregúntenme cuántas horas de aceite. Si ese bebé tiene más de 24 horas, vamos a hacer perfectamente el invertograma o la radiografía lateral, ¿verdad? Vamos a ponerle este rollito porque eso hace presión sobre el abdomen inferior y hace que el gas que está en la ámpula distal, en el recto que no se abrió, pegue buscando aquí, buscando esta zona donde tenemos la monedita puesta. No olviden poner la moneda también donde está la foseta nasal. Entonces, el gas va a disecar todo el recto y vamos a poder medir la distancia que hay entre ese recto y la piel, que es esto que voy a mostrarles aquí. Miren, mire dónde está la moneda y mire dónde está aquí el intestino,
y miren hasta dónde llegó el gas. Esto probablemente tiene 2 centímetros o menos. Entonces, cuando el radiólogo me dice a mí, doctor Martínez, entre la foseta anal, la marca y el recto hay tanto, yo digo, este niño lo voy a intervenir ahorita, porque tiene una ano perforado, es una fístula ahí, es un anito que está cerquita y que yo ahí nomás no voy a buscar. Este niño no va a necesitar colostomía. El niño yo le voy a hacer la reparación ahí ese día o mañana, ¿verdad? Sin hacer otra cosa. Vean ustedes este otro. La posición, este es un niño más grande, ¿lo ven? Un niño más grandecito, ¿verdad? Vean ustedes aquí donde está el recto. Miren la distancia que hay del recto a la foseta. A donde está la monedita, ¿lo ven acá? Esto es, ojo, ¿verdad? Este es otra cosa, este niño sí necesita una colostomía, yo no voy a ir a abordar aquí porque jamás voy a alcanzar ese recto por ahí, tiene una colostomía. Vean lo interesante que es a la hora de toda la información que me va a dar, perdón, esto. Si yo no hago bien esto, yo no voy a obtener la información que yo quiero de ustedes, porque va a ser un estudio fallido, o cómo pudiese llamarle yo, no llena mis expectativas, porque la información que usted me va a dar no es la información real que usted me va a dar. Entonces, ojo, cuando vamos a hacer un invertograma, miren la posición del bebé, 5 a 10 minutos boca abajo antes de tomar la radiografía, el rollo debajo del vientre, la moneda colocada ahí, ¿verdad? Para poder obtener información veraz o más cercana a lo real. ¿Ya? ¿Qué pasó ahí? Ok. Hoy en día, nunca he visto en el hospital escuela, pero en otros hospitales, fuera de aquí, se está haciendo mucho ultrasonido perineal. También eso que vimos por la radiografía lo podemos hacer con el ultrasonido. Se puede, ustedes lo pueden hacer con el ultrasonido. Y vean ustedes qué interesantísimo. El ultrasonido perineal identifica la distancia entre el saco rectal y la foseta anal con una sensibilidad de un 86%. Ahí queda la referencia para que vayan a revisarlo y vean. Es interesante todo lo que se está haciendo. Miren ustedes ahí, el ultrasonido perineal en el niño con malformación anorrectal. Miren, se evaluó la distancia promedio entre el botón rectal distal y el perineo recortado. 22 lactantes con ano imperforado bajo, ¿verdad? Con 10 más o menos 4 milímetros, comparado con el promedio de 24 más o menos 34 niños con malformación intermedia o alta. Miren, la sensibilidad de 100%, especificidad de 86% y precisión de 95% con el ultrasonido, ¿verdad? Bueno, miren, con un valor predictivo positivo de 92, un valor predictivo de 134 pacientes con ano imperforado intermedio o alto fueron identificados con un valor de cohorte, Sigan leyendo ahí y miren al final. El ultrasonido transperineal es un procedimiento preciso, no invasivo, factible de realizar sin preparación específica del recién nacido para que ustedes empiecen también. Se ven los recién nacidos con malformación anorrectal, ultrasonido perineal. Y veamos lo que es una radiografía y empecemos a hacer mejor medicina. Y todo esto le va a ayudar al cirujano a planificar su cirugía, los abordajes que va a hacer y de la mejor manera. Dice, otro estudio que no debe faltar y que se ha vuelto una piedra angular en el manejo del paciente con malformación anorrectal es este, ¿verdad? El cirujano que conoce malformaciones anorrectales cuando el bebé nace, vaya a ver ustedes las indicaciones de no debe fallar el ecocardiograma, el ultrasonido de abdomen, la radiografía, ¿cómo se llama? El ultrasonido de médula, ¿verdad? Porque muchos de estos niños tienen médula anclada. Y recuerden ustedes que la médula anclada solo la podemos ver con un ultrasonido en los primeros ¿cuántos meses? 3 a 4 meses, ¿verdad? Después ya con un ultrasonido no la vamos a poder ver, vamos a ocupar la resonancia para saber si hay médula anclada. Entonces, ojo con eso. Entonces, hay un estudio que a nosotros nos interesa muchísimo y que lo van a ver en las indicaciones del neonatólogo, no creo, pero el pediatra tampoco, pero sí del cirujano pediatra que sabe, le va a pedir una radiografía antero, posterior y lateral de pelvis. Ese es otro estudio que no debe de faltar en mí. ¿Qué información me va a brindar una radiografía antero, posterior y lateral de pelvis? Miren ustedes.
Cuando lo vean y baje el residente de cirugía pediátrica y les pida eso, no le digan, no, para que le pida esa placa. Miren ustedes, esto es una cosa importantísima en el niño con malformación anorrectal, índice sacro. Cuando ya tengamos la plaquita, la vamos a poner en la endoscopia y vamos a hacer esto, vamos a trazar una línea en las crestas y vamos a pasar otra línea por acá y otra al final allá. Miren, en el ¿cómo se llama? En el coxis. Miren, en el coxis. ¿eh? Y entonces, miren esta, y en la lateral de pelvis vamos a hacer esto. La A, la misma, la B y la C. Y después vamos a hacer esto. A, B, lo vamos a dividir entre B y C. ¿Qué me dice el índice sacro a mí? Miren, uy, me pasé ahí. Espere. ¿Qué pasa? Hay algo aquí. ¿Por qué no me lee esta? No puede ser. Ahora, sí, ahí. Miren qué interesante. Ya, gracias. Miren qué interesante. Índice sacro. ¿Verdad? Yo ya puedo decirle cuando con solo esa radiografía lateral y PA de la pelvis, yo puedo hablarle al papá y decirle el pronóstico de la malformación anorrectal que su hijo tiene. Va a ser continente, no va a ser continente, va a tener problemas para defecar, va a poder controlar su defecación si uno con solo esto. Miren, BC, dijimos, entre A y B. Y lo normal de este índice es 0.7. Todos los niños normales tienen de 0.7 para arriba. Hay varios estudios que andan ahí que miden índices sacros en niños normales, en niños con estreñimiento, en niños con reflujo vesicoureteral, en niños con constipación, y han comparado los índices sacros de niños normales con niños con constipación. Y han comparado con niños con malformaciones anorrectales. Y los niños con malformaciones anorrectales andan entre 0.3 y 0.5. Entre más bajo el índice, más compleja la malformación y son de peor pronóstico. Ya desde ahí podemos hablar con los padres. Mire, aunque nosotros le corrijamos la malformación a su hijo, le hagamos una cirugía bien hecha, ¿verdad? Una cloaca o una fístula rectovesical, una fístula rectovesical, aunque le corrijamos bien y hagamos la mejor cirugía, no va a tener problemas para detectar. Entonces, vean lo interesante que es. No puedo decir esa palabra porque no puede ser, es que no es pinche, nada en medicina es pinche. Es algo importantísimo que genera un montón de información que va a servir para el buen manejo de estos pacientes. Entonces, no debe de faltar en el niño con malformación anorrectal una radiografía, dijimos, de pelvis, PA y lateral, ¿verdad? Y vean todo lo interesante que tenemos ahí. Ultrasonido. En el niñito, ya cuando nos lo llevan un día después de nacido, 24 horas, 48 horas, hay que hacer un ultrasonido de abdomen. Dios santo, cuántas cosas vamos a encontrar en el niño con malformación anorrectal. Hidronefrosis, agenesia renal, displasia renal, riñón ectópico, hidrocolpus, verán la niña con cloaca, lleno el uterito, la vagina, ¿verdad? Y esa misma compresión que hace el hidrocolpus también nos da hidronefrosis, ¿verdad? Por la compresión que hacen los ureteros y nos vamos a encontrar ese montón de cosas. Dios, joder. Creo que es esto. Y en las niñitas, ¿verdad? En el ultrasonido nos vamos a encontrar también con todas estas cosas. Malformaciones uterinas, enterobicornio, didelfo, septum vaginal, atresia vaginal, anomalía, otro resto de anomalías mullerianas también ahí que están involucradas. ¿Verdad? El ultrasonido espinal medular, lo que les pagaba, la médula anclada, masas presacras. Hay niños que vienen con malformaciones anorrectales y vienen con un lipoma sacro, coccidio, o con mielos internos, o mielos externos, o masas, un montón de cosas que aparecen en los niños ahí, ¿verdad? A la hora de hacer un ultrasonido. Entonces, hay que estar sabido de estas cosas, entender estas cosas, porque se van a topar en algún momento con ese montón de malformación. Pero aquí viene lo que casi todas las semanas bajamos corriendo y nos han visto a
la doctora Ochoa generalmente y a mí, ¿verdad? La doctora Ochoa dice que somos ciborradiólogos, dice ella, no sé cómo que dice. Me dice, es que el doctor Ochoa y el doctor Martín son ciborradiólogos. Nosotros nos gusta estar en el colostograma distal, porque hay cosas que ustedes van a ver y hay cosas que me interesan a mí a la hora de cirugía que yo quiero ver cuando ustedes están haciendo el colostograma. ¿Por qué pongo esa colostomía ahí? Porque en ningún otro problema de recto o ningún otro cirujano que hace colostomía va a hacer ese tipo de colostomía. Ustedes han visto los pacientes que le quedan a ustedes con colostomía, que son dos bocotas así, o una enasa o otro montón de cosas por ahí. Pero en el niño con malformación anorrectal, cuando ustedes lo vean, sepan que ese cirujano que le hizo la colostomía anda dentro de él. ¿Verdad? Te van a ver por aquí de feca, esta es la boca proximal, porque la colostomía en el niño con malformación anorrectal se hace a nivel del colon descendente, sigmoide, hay unión de sigmoide y colon descendente, por ahí. Entonces, esta es la boca proximal por aquí de feca, y no es una boca, es una fístula mucosa. Cuando ustedes lo vean así, no es que está mal hecha la cirugía. Esta es la colostomía correcta. Ustedes lo van a ver ahí, de repente a veces me han llamado, amigo, tú mire que no puedo pasar la sondita, quiero pasar una 6, una 8, o una de alimentar número 5, y a veces cuesta canalizar un poquito cuando van a hacer el colostograma, ¿verdad? Entonces, aquí viene lo interesante de esto. El colostograma distal es un estudio, porque recuérdense que la gran mayoría de estos niños les vamos a hacer colostomía. Esos niños a los 4 meses, 5 meses ya deben de tener el colostograma. Ya con el colostograma nosotros planificamos la cirugía que se debe hacer en un lapso del primer año para evitar trauma, para evitar todo ese cuestión de los niños ya cuando son más grandes, 2 años. Entonces pretendemos hacer siempre la colostomía en los primeros días de vida cuando le toca colostomía, el colostograma entre los 4 o 6 meses de vida y a los 9 o 10 meses de edad nosotros estamos haciendo la corrección y el cierre de la colostomía antes de que finalice el año. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esto es algo que todo niño con malformación anorrectal que tiene una colostomía va a llevar un colostograma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el colostograma? Fíjense ustedes esa imagen que tienen ahí, ¿verdad? Aquí está el medio de contraste, este es el recto, ¿ok? Aquí está la marca, ¿verdad? Está la piel, aquí es donde debió haberse abierto este recto, ¿verdad? Pero bien, lastimosamente ese recto se abrió a nivel de dónde? De la uretra y prostática, alta, ¿verdad? Aquí tenemos la vejiguita y está aquí, ¿ok? Eso es uno de los estudios. Cuando hablamos de colostograma distal, hablamos de un colostograma distal no como el que están acostumbrados hace mucho, hablamos de un high pressure colostrogram, es un colostograma a presión, ¿verdad? Cuando ustedes van a meter el medio de contraste allí en la fístula mucosa distal, ustedes deben de hacerlo, ¿cómo se llama? Ya vamos a ver después por qué, ¿verdad? Con la mayor presión que ustedes puedan, inflando bien ese baloncito y dejando ir el medio de contraste ahí, a manera de abrir esos músculos que están en la pelvis y de poder ver. Si ustedes no hacen el colostograma con presión, no nos van a brindar a nosotros la información y vamos a errar, vamos a ir a hacer daño a ese niño en una cirugía tan complicada, tan compleja, que por no obtener la información adecuada. Fíjense ustedes, esto es lo que espero yo que el doctor Betancourt me reporte en un colostograma distal. ¿Para qué me sirve el colostograma distal a mí? Miren qué interesante. El colostograma distal a mí me define, me mide la longitud del recto descendente. Yo ya sé, cuando voy a hacerle la cirugía de peña al niño, yo necesito saber cuánto intestino me dejaron. Porque acuérdense que alguien vino y lo operó por allá y le hizo la colostomía. ¿Y qué tal que solo me dejó este pedacito de recto? Imagínense que la colostomía no la hizo aquí, sino que la hizo aquí. Esto fue lo que abocó a la piel y me dejó este segmento de recto.
Y cuando a mí me toque bajar el recto aquí, ¿cómo lo voy a bajar si no tengo? Entonces, a mí me interesa la longitud que tiene ese. Que le diga ahí en el reporte, mire, la porción distal o el recto distal mide tanto. El colostograma distal a mí me localiza el sitio exacto de la fístula. Miren, ahí está la fístula, ahí está, donde entra el recto a la uretra. Usted me va a decir, fistuliza hacia la uretra, fistuliza hacia la vejiga, no fistuliza, no hay fístula, ¿verdad? Es importante para mí. Mide la distancia entre el cabo rectal y la foseta anal. ¿Qué distancia hay de aquí a donde se extendió completamente, se abrió el recto, hasta aquí? ¿Cuánto hay? Eso es importantísimo, ustedes lo pueden medir. Algunos de ustedes ya lo han hecho. Dice hay 4 centímetros, 3 centímetros o más. Pero ese dato me interesa a mí. Mide la distancia entre el recto y el sacro. ¿Por qué me interesa a mí este espacio? Que ustedes me digan qué relación tiene el recto con el sacro. Porque hay muchos de estos niños que vienen con masas presacras, que vienen con lipomas, que vienen con tumores aquí, ¿verdad? Que ustedes lo van a ver. Imagínense a la hora de hacer una cirugía de peña, yo aquí abrir en sentido sagital posterior y que yo tengo el recto aquí y haya un tumor aquí. El abordaje cambia completamente. Entonces a mí me interesa que el radiólogo me diga cómo está, qué distancia hay entre la pared posterior del recto y esa. ¿Ok? Determina la altura del cabo rectal respecto a la última vértebra sacra. Ya lo acabamos de mencionar. Y la presencia de una dilatación excesiva en el cabo rectal. Hay rectos que no son como este. Hay rectos que lo van a ver ustedes así gigantescos. Esto así. Y a la hora de la cirugía, nosotros debemos de saber que no voy a bajar yo un recto que está sobredilatado y lo voy a venir a colocar aquí. Tengo que hacer un modelaje, tengo que... O sea, toda esa información, miren ustedes cuántos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas que el radiólogo, 6 cosas que el radiólogo me tiene que decir a mí a la hora de que me envía un reporte de un colostograma distal, que me van a hacer, a mí me van a ayudar a hacer la mejor cirugía para el paciente. Si a mí solo me dice, no, fíjese que no veo, dicen los reportes, no, fíjese que no tiene fístula, y todo lo demás, y todo esto, ¿dónde quedó? Me dejan en el aire, me dejan sin información, me dejan sin nada. Entonces, vamos con la cirurradióloga para allá, vamos a hacer para enseñarles, para hacerlo, para verlo, para estar ahí en el momento, porque que va a estar metido ahí en el quirófano al final y que le toca. O sea, ese es el artículo que lo pueden leer completamente, ¿verdad? De nuestro Peña del colostograma distal a presión, el manejo radiológico de la malformación nasal, para que se familiaricen con él, ¿verdad? La técnica y todo lo demás para que hagan ahí. Vean ustedes la importancia de hacer presión. Miren lo que pasó cuando vino y mandaron al técnico y le metió una sondita y metió el medio contraste. Y ahí está la moneda, no sé qué le puso ahí, miren ustedes. Y me mandó a decir, no, doctor Martínez, no existe. Y vengo y miren, y no me dijo ni la distancia que haría. Y vengo yo, pongo al niño en el quirófano, lo pongo abajo, gasto como 1 hora solo en colocarlo. Y me voy a ir a dañar el recto de ese niño, porque él me dijo que no había visto. Y miren lo que pasó cuando le hizo presión. Cuando hizo el colostograma y le puso presión, miren este mismo recto hasta dónde se desplazó. ¿Lo ven? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Abismal. Miren la distancia en este que no había hecho presión y miren aquí. Pues vean cómo cambia inmediatamente cuando nosotros lo hacemos. Vean, ahí hay otro también. Ahí ya está la fístula. Miren aquí. Así no se veía. Miren aquí, el recto. No se miraba muy bien la fístula. Y miren el grosor de ese recto. Y miren aquí cuando se hizo presión. Miren el grosor del recto. Y miren dónde está la fístula. La vieron que está vulvar, ¿verdad? Ya no se ve prostática, sino que se ve vulvar y ya la vejiga llena. ¿Bien? Interesantísimo. Y allá veo el sacro, veo la distancia, y veo de aquí para acá, y veo este recto cuánto, el tiempo que me voy a estar, las suturas, esto, y lo otro. ¿eh? Interesantísimo. ¿no? Hay otra imagen también ahí. Miren, cuando no se hace presión, ¿verdad? Aquí.
Y ahí está la fístula, ahí está la vejiga ya llenándose. Y por ahí vamos. Otra imagen también, ¿verdad? Bien, interesantísimo. El recto bien dilatado. Ahí está el sacro. Miren la distancia que hay hacia la piel. Y miren la fístula por ahí. Está a nivel de la uretra vulvar. Bueno, de estas cosas ustedes saben más que yo. ¿Cuáles son las sustancias, las soluciones que van a utilizar, ¿verdad? Nunca usar bario, hoy en día ya no se usa, pero siempre lo menciono porque no va a haber alguien, nunca va a faltar alguien por ahí que vaya a hacer un colesterol de este bario. Y siempre lo pongo en rojo porque esto ya es obsoleto. ¿Y saben cuál es el problema más grave? Que cuando le dejamos ir bario al intestino distal se acumula y genera, hay muchos de estos niños que tienen heces retenidas en el... Aquí hay muchos cirujanos que cuando hicieron la colostomía no limpiaron el segmento distal. Entonces quedó un meconio aquí. Y ustedes saben lo que pasa con el meconio con el tiempo, ¿verdad? Se hace como una piedra, se calcifica. Y vienen y le meten el bario. A la hora de la cirugía se ha topado uno con piedras enormes así de bario, de meconio, endurecido, entonces ¿cómo con eso? O sea, ya, eso es obsoleto. Ahí están algunos de los, ¿cómo se llama? Medios de contraste, ¿verdad? Hay cuestiones ahí no iónicos, los iónicos, ¿verdad? Que ustedes saben más que yo de esas cuestiones, pero los tenía por ahí, los quise poner. Y aquí está el doctor Alberto Peña. Perdón, entonces, mostrándonos cómo vamos a hacer un colostograma distal. Lástima que no tenemos el parlante, ojalá escuchen ahí al doctor ahora. No sé si tiene volumen ese. Un momentito. Esa imagen muestra. Vean qué interesante tipo de material audiovisual verdaderamente sensacional. Tenemos que trabajar con personas que no saben anatomía, nos llevan muchas horas. Pero este es un niño que tiene su fístula mucosa, este recto, y en condiciones normales, este niño tiene una fístula uretral vulvar. Pero muy importante que ustedes, el radiólogo, sepan a partir de la línea pubococcígea y hacia abajo, este recto está comprimido por esta estructura muscular, que es un embudo muscular. Eso que la estructura muscular esfinteriana es un embudo que llega hasta la piel. Y tiene tono. Entonces este recto está comprimiéndolo y así está a nivel de la línea pubococcígea hacia abajo, está plazado. Entonces vamos a inyectar medio de contraste y el medio de contraste siempre se va a parar aquí. El radiólogo convencional que no tiene esta información le va a poner medio de contraste por gravedad y el medio de contraste se va a parar en esta línea, en una línea horizontal a nivel de la línea pública. El radiólogo les va a mandar el paciente de regreso y les va a decir que el niño tiene una malformación anal alta. Terminología que ya no usamos, por cierto, eso de alta y baja. No nos sirve de nada. Les va a decir que tiene una malformación alta sin fístula. Y por eso en la literatura anterior, hace muchos años, era tan frecuente eso de malformación alta sin fístula, porque no tenían los métodos de diagnóstico adecuados. Pero en ese estudio ustedes lo van a rechazar. Le van a decir al radiólogo, no, yo voy a enseñarte a hacer un colesterol. Van a bajar con él, algunos radiólogos se ofenden, otros se sienten muy agradecidos porque aprenden. Entonces, vamos a hacer el estudio correctamente, vamos a meter una sonda, vamos a inflar el balón, vamos a inyectar el medio de contraste. El medio de contraste se va a parar aquí, pero entonces jalamos la sonda para que actúe y ponemos más presión, seguimos inyectando. Súbitamente se va a relajar este músculo, el medio va a distender todo el reto hasta acá abajo. Y la fístula en ocasiones es muy pequeñita, a veces grande. Entonces hay grados de dificultad para diagnosticar la fístula. Se sigue inyectando hasta que el medio de contraste pasa a la uretra. Y la inmensa mayoría de las veces el medio de contraste se va hacia la vejiga.
No se va hacia el pene, va hacia la vejiga. Porque pensamos que la mayoría de las veces la fístula se abre un poquito por arriba de lo que se llama esfínter urinario externo. Entonces comienza a pasar el medio de contraste, comienza a llenarse por día y ustedes continúan la inyección y continúan hasta que la vejiga se llena y continúan hasta que el niño comienza a orinar. Y en ese momento toman las placas que van a mostrar el recto, el saco de coxis tiene que estar incluido, una marca radiopaca tiene que estar en la faceta anal, el niño tiene que estar en posición lateral perfecta, quiere decir que las dos caderas están sobrepuestas una sobre la otra. Porque recuerden, este estudio lo hacemos porque estamos pensando en operarlo como volvía a sagitar. Entonces, hay radiólogos que no saben por qué pedimos el estudio, le van a tomar una placa con un cono aquí mostrándole la fístula, que no sirve de nada. Que necesitamos la placa completa porque vamos a abordarla por aquí, queremos saber qué vamos a encontrar aquí. Si el recto verdaderamente está en el cuello vesical, no debemos abordar al niño que volvía a sagitar, porque no vamos a encontrarlo. Si el recto está en la uretra prostática, vamos a buscar el recto hacia arriba. Y si el recto está en la uretra vulvar, lo buscamos en el trasero. Esa es la orientación fundamental que nos da el colesterol nasal. Nunca operar a un niño sin este colesterol nasal. Y ahora sí lo van a ver ustedes. Fíjense bien. Los que sean cardíacos, que no vean esto, porque es muy emocionante. Se infla el balón, se tracciona la sonda, se inicia la inyección de medio de contraste. Hidrosoluble se detiene ahí, pero insistimos, hay que inyectar con más presión. Entonces, seguimos ejerciendo presión y de pronto se abre, ahora sí se demuestra la fístula, medio de contraste se va hacia arriba, continuamos inyectando hasta que se produce la micción, el niño comienza a orinar y ahora sí tomamos las placas. Ahora sí tenemos un diagnóstico preciso de la muerte. Okay. Si lo vieron ahí, interesantísimo eso de la presión. Eso es hoy en día un punto importantísimo a la hora de que ustedes tengan en el fluoroscopio y le llegue un colesterol, una solicitud de un colesterol. Espero que con esa enseñanza, con ese video, quede un poco más claro, ¿verdad? Como decía el doctor, es lo que buscamos en realidad con el colesterol malestar. Pero no se ha quedado ahí, la medicina no se ha quedado ahí, los radiólogos no se han quedado ahí. Y hoy tenemos estudios todavía más sofisticados para ver este tipo de problemas. Vean ustedes lo que se está haciendo hoy, los colostogramas, pero ya en 3D. Miren qué belleza, miren qué belleza. Ese recto abriéndose allá, vean cómo se llama el útero ahí, ¿verdad? Miren qué cosa más impresionante. Y vamos para más. Vean ustedes los estudios ahora rotacionales, ya viendo casi las estructuras ahí, la vejiga, todas las estructuras ahí, poder definir de una manera. Miren qué precioso eso. Espero, como les repito, en unos 3 o 4 años que algunos de ustedes vengan a Honduras a hacer estas cosas así. No, fuera interesantísimo, de verdad. ¿Verdad? Miren eso. Esas imágenes así, ¿verdad? En 3D, ¿verdad? Para un mejor acercamiento a las malformaciones y poder hacer el mejor manejo de estos niños. Y finalizo con esa diapositiva porque todos hemos estado en ese momento ahí no hablando con cosas. No digamos para un niño que sentarse y poder hacer sus necesidades sentadito, sin problemas, sin manchado. No tienen idea de la cantidad de niños que nosotros tenemos que han sido operados en otros lugares, en el hospital, y que hoy tienen problemas para defecar. Eso es horrible. Y qué felicidad la de esa niña ahí con su papelito después de que fue operada en una malformación anorrectal, sentarse a hacer sus necesidades bien, sentir el deseo de ir al baño, no tener que llegar a los 10 años, 15 años, 20 años. Tenemos pacientes así, ¿verdad? En manejo intestinal, que están sufriendo
tomando medicamentos, tomando laxantes, haciendo segregaciones y cosas por el estilo. Pero esta imagen va a ser el resultado del trabajo que hagamos en conjunto, ustedes, nosotros y otros especialistas que tienen que ver con malformaciones anormales. Así que yo les agradezco, no sé si estuve mucho, ¿va? 1 hora o 2 horas por ahí. Entonces, nuevamente muchísimas gracias a ustedes. Ya saben que a nosotros nos tienen a sus órdenes, a nosotros nos encanta muchísimo compartir con ustedes. Si habrá servicio con el cual cirugía pediátrica tiene una conexión así, ¿verdad? Por eso, cuando me vean que abrimos esa puerta y nos dan gente a decir, no van para acá. Venimos siempre a pedirle ayuda a ustedes. Esa ha sido una cuestión que nació como maestros de ustedes, ¿verdad? El hecho de trabajar en conjunto, de trabajar bien, ¿verdad? Con escolar, con trabajar, con el trabajo, con el cuando el posgrado ustedes todavía no habían nacido, ¿verdad? Siempre ha habido esa coinonía, ese acercamiento y trabajamos muy bien. Nosotros somos de los que bajamos, vamos al Comoda y buscamos allá, le vamos a ver la fotografía. Y lo más interesante, lo que más me gusta a mí es cuando alguien de ustedes siempre me dice, doctor, ¿cómo le fue con este paciente que le hicimos la tomografía y que la retroalimentación es importantísima? No se queden ustedes ahí solamente porque le crearon el estudio del reporte. Vean también qué fue lo que pasó en la cirugía. A veces uno de ustedes me escribe y yo les mando la foto del tumor que sacamos, de la otra cuestión así, de ahí nos retroalimentamos. Entonces, eso es lo importante de esto. Así que muchísimas gracias y ojalá que no sea la última, ¿verdad? Que sigamos compartiendo conocimiento. Vale, listo. Bueno, y si tienen dudas y tienen preguntas. Eso venía a decir que se llama. Sí, sí. Bueno, antes de venir acá, sí, estuvimos actualizándonos acerca del tema porque al menos yo no tuve la oportunidad de hacer este tipo de estudio en un paciente con ano perforado para descartar otro tipo de alteraciones o si le había fístula o no había fístula. Por determinados problemas no estuvo funcionando el fluoroscopio en ese momento, pero hay algo importante, de que a veces cuando las fístulas son evidentes, por ejemplo cuando son perineales, no va a ser necesario en ocasiones, no va a ser necesario hacer el colorograma, por ejemplo, porque hay una sola vez usted lo repara. Ya sabemos que es en el introito, que es una vestibular y que no necesitamos en realidad un colorograma. Sí. Por eso es importante esto, ¿verdad? Porque la gente se excede muchas veces con los estudios, ¿no? O sea, ¿para qué le voy a hacer a una niña con fístula vestibular un colorograma si yo ya sé que ahí está saliendo el... Exacto. Ahora, usted ha visto, porque en el apartado que leí, recomendaban que si había alguna sospecha de que hubiera una fístula más superior, no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver fístulas en estos pacientes dobles, o sea, que tiene, digamos, perineal y de repente tenga otra. No, nunca. Y algo que me recordaste ahorita con el comentario, ¿se acuerdan cuando yo les dije, olviden esto de la fístula rectovaginal? Eso no existe. El doctor Alberto Peña, cuando nos encontramos por ahí, yo tuve la oportunidad de estar 2 meses con él rotando allá en el hospital en Estados Unidos cuando yo era residente. Dice que le da $1 millón al que le lleve una malformación anorrectal que sea una fístula rectovaginal. No existe. No hay ni la reportado. Yo ya llevo 20 años metido en esto y vamos a los congresos y vamos a las conferencias. Estamos con él en todos lados y nadie ha llegado porque no existe esa posibilidad. Eso es, las fístulas rectovaginales se dan en ¿qué? Trauma, algún trastorno ahí, algún problema ginecobstétrico que hubo en el parto, alguna cuestión por ahí. La niña, ¿no? Pero una fístula rectovaginal como tal, o una H, imagínense la vagina y el recto y que haya una fístula entre las dos paredes, no se da. Así como malformación congénita.
perineal, vestibular y cloaca en la niña. Imposible. A la hora de la formación, no sé. Pero no, hay reportadas unas 2 por ahí en la literatura, pero de ahí no hay otra, no hay más. Otra observación que no mencionó y que sí la literatura menciona acerca de la resonancia magnética para la valoración de los músculos del piso pélvico. Ajá, sí. Eso ya en realidad. Pronto vamos a tener resonancia en el hospital escuela. Eso en el recién nacido nos ayudaría un poco y estoy seguro que los resultados o las conclusiones serían: entre más baja es la malformación anorrectal, mejor complejo neuromuscular y mejor desarrollo. Entre más alta la malformación, menos músculo, menos complejo neuromuscular. Ustedes ya vieron cómo son las niñas con cloaca o los varoncitos, que la fístula entre más alta es, menos glúteo, menos músculo, menos esto. La resonancia magnética nos ayuda más en aquellos niños. Yo he tratado con el doctor Walter, pasé con el María en este sentido, de cuando tengo esos niños que ya se les hizo la cirugía y que vienen a los 4 meses, al año, a los 2 años y tienen problemas para defecar, que tienen constipación, que no, ¿para qué me va a servir la regla? Para determinar si el recto, cuando yo lo bajé, lo deposité o lo ubiqué o lo coloqué o lo puse en el sitio ideal. Entonces, el mismo doctor Peña nos enseñó a nosotros, y de repente vamos a ver si podemos hacer. Yo tengo varios niños ahí que los tengo en manejo intestinal porque manchan, porque tenían, y les metemos un dilatadorcito y hacemos la resonancia, y nos hemos dado cuenta que muchos de esos niños que han sido operados no quedó el recto dentro del complejo. Por eso es que cuando estamos haciendo la cirugía, estamos estimulando. Tenemos el estimulador de Peña y vamos tocando, colocándolo dentro del complejo y viendo dónde están las fibras musculares. Entonces, ahí sí nos va a servir muchísimo la resonancia magnética. En estos niños, más que todo, ya cuando vienen con las complicaciones, ¿no? Y ver si el cono, el recto está dentro y se ve lindísimo en una resonancia, ¿verdad? El músculo alrededor, el cono alrededor, ¿verdad? Y ahí muchos de estos niños hoy en día están siendo reintervenidos, reoperados, pero con estudios como la resonancia, ¿verdad? Que sí nos definen bien todo el piso pélvico y todas las estructuras musculares que están. Y pudiéramos hablar de pronóstico también, haciéndoles una resonancia cuando ellos nacen, ¿no? Viendo cómo está toda la parte muscular y el piso pélvico. Preguntas, dudas, comentarios, se vale todo aquí. Doctor, Mándeme. Gracias por la charla. A la orden. Esta frase, doctor, creo que es una cuarta vez que la escucho y cada vez que escucho cosas nuevas. Algo nuevo, siempre cosas nuevas. Y siempre me gusta mucho esta charla. Siempre digo que, por ejemplo, mi primer programa, no me olvido que lo hice cuando estaba aquí en la Ochoa, ahí en la fotografía en la sala, ¿verdad? Porque ahí es cuando ellos dicen qué es lo que quieren ver y qué es lo que quieren que les informemos nosotros. Eso te iba a preguntar, cuando el colosograma hace reconocimiento medical, aparte de la radiografía de la proyección lateral, ¿alguna proyección que les interese? Tiene que ser lateral. Igual que con el niño con el megacolon amiónico, que a veces me manda, no hagan nada de frente, lo que nos interesa es ver lado, porque de frente no vamos a ver la fístula muy bien, es lateral. Por eso dijo el doctor ahí cómo se coloca el niño, ahora con la pelvis, la piernita una sobre la otra, ¿verdad? Haciendo que las caderitas estén así, para que nosotros tengamos la mejor visualización así. Lo de los bebés, él siempre empieza con 60 cc de medio de contraste. En lo que estuve revisando ahorita en la literatura, me encontré con complicaciones también de alta presión en colostograma distal, y vi como 2 reportes de perforaciones. Yo nunca las he visto en estos 20 años, no sé qué habrá pasado ahí,
yo pienso que probablemente esos niñitos que han tenido perforaciones tienen algo otras patologías agregadas, algo otros problemas, pero difícil que un recto ahí así se perfore, no sé. Pero sí hay reporte. Sí hay reporte, lo estuve viendo ahí. Me los encontré en la bibliografía, unos casos de reporte de colesterol, de perforación. Bueno, yo sí tuve la bendición, lo digo, de estar en la jornada de malformaciones anorectales, en fluoroscopía, que llegábamos a las 6 de la mañana, no sé si se acuerdan, para poder cubrir todos los pacientes que teníamos que cubrir. De verdad, como experiencia personal, fue un reto. Muchas veces no olvido a la paciente de 30 años. Ah, sí. La paciente de 30 años toda la vida con una cloaca, que no encontrábamos, que fue un reto. La dificultad de la rotación que hablaba el doctor, de hacerlo a presión, porque él fue mi maestro en fluoroscopía, porque él fue el que estuvo ahí conmigo. Que queríamos rotarlo y nosotros, mucho, el fluoroscopio no puede hacer esa rotación. Tratábamos de hacerlo, de rotar, pero no tenemos los medios. Creo que solo la universidad tiene el fluoroscopio que puede rotar hasta cierto grado, pero nosotros intentamos hacer una fluoroscopía en la primera escuela y no lo pudimos lograr porque es fija, ¿verdad? Sí. Tantas experiencias por contar, ver desde las primeras operaciones de niños en meses hasta niños de 10 años, 15 años, como lo mencionó el doctor, que hay que hacerle dilataciones ahí en la fluoroscopía. Sí. ¿Qué quiero decir? No tener pena de preguntar. Creo que yo, la doctora Ochoa, y a usted lo llamé 1000 veces en esa brigada. Estaban operando, en los 15 minutos de una operación a otra bajábamos y ayudarme a hacer el programa o hacer toda la de la pista. Nunca. Siempre se aprende, ellos siempre son muy abiertos a ayudarnos porque estamos formando. Yo creo que nadie se va a enojar, doctor, pero estamos muy agradecidos. Yo siempre les digo a los muchachos, preguntar, y si se trata de una vida, no duden en hacerlo. Yo a veces estoy en medio de una cirugía muy compleja, muy delicada, y de repente llamen a la doctora Ochoa, llamen al doctor Tomé, llamen al doctor Carvajal, dígale que venga. Y tal vez cuando llegue el segundo cirujano o el tercer cirujano se te refresca la mente y hace cosas mejores. A mí me ha tocado, y una vez no había ninguno de ellos, y de repente agarré el teléfono y llamé a un ex compañero mío colombiano, y él estaba también en el quirófano, y le digo, fíjate que tengo esto y esto y esto. No, ya no encuentro salida aquí. Hace esto. No tengan pena. Para las cuestiones médicas y cuestiones así, mejor, porque aquí no es como el ingeniero o como el arquitecto, que de esa columna mala, mañana la botan y la cambian y la levantan de nuevo y le ponen varilla más gruesa y cemento y arena. Nosotros no. Nosotros es un pequeñín el que tenemos ahí, es una vida que tenemos que cuidar. Decir también, no lo veo, por ejemplo, en los GIS, como le decíamos, los segmentos ultracortos. Sí. Es decir, no lo veo, doctor, y usted también me decía, bueno, yo tampoco, vamos a esperar. Vamos a ver. Sí. Y hoy hemos aprendido tanto, ¿verdad? En Megacolo Analógico hemos avanzado tanto. Antes no sabíamos que los niños que estaban con colitis en ese momento no había que hacerles el colon por enema, porque está inflamado el colon y no íbamos a ver nada. Y ya habíamos aprendido hasta eso. La posición. Hoy, ¿cómo se llama? En las últimas intervenciones que tuvimos el año pasado, tuvimos una reunión con unos colegas mexicanos. Yo no sé quién de ustedes estaba cuando hicimos el último colon por enema en un niño con megacolon, que ya no metemos sonda Foley. ¿Quién de ustedes estaba? No, sí, ustedes sí, pero alguien de radiología que ya no hacemos con la sonda Foley, ¿verdad? Sino que le ponemos a una sondita de alimentar una gasa enrolladita y le cortamos la punta a la sonda Foley, porque se vio que cuando sale el medio de contraste en la sonda Foley, que tiene los orificios a los lados, habían estudios falsos positivos. Entonces hoy hay que cortarle la punta a la sonda Foley, que el medio de contraste salga en este sentido y no hacia los lados, o mejor con una sonda de alimentar y con una gasita enrolladita a los bebés así, forradita con esparadrapo y metérsela ahí, ¿verdad? Para hacer el colon por enema. Y hemos ido avanzando, hemos ido aprendiendo, hemos ido así.
en el protocolo de no hacerlo sin biopsia. De no hacerlo Otra cosa que sin biopsia. se hacía. Eso es importantísimo también. Ustedes ahí, cuando llegue el niño, viene el neonatólogo, el doctor, hágale el colon por edema. ¿Dónde está la biopsia? Si no tiene biopsia, doctor, no le voy a hacer colon por edema. Cuando tenga la biopsia, me lo trae. ¿Por qué? Porque así está en el protocolo de manejo del niño con enfermedades. Y así lo hacen. Bueno, estamos, mande. Disculpe, doctor, se me había olvidado. Sí. Tengo otra consulta. Ajá. En los pacientes que usted ha atendido, porque esta es algo que se puede diagnosticar de forma prenatal también. Sí, sí. Entonces, usted ha encontrado en estos pacientes, de repente se les ha estudiado de forma prenatal, algún hallazgo, como por ejemplo la distensión de la vejiga y oligohidráneos, se vaya orientando más. Sí. ¿Con qué frecuencia usted? No tenemos nosotros reportes acá porque las madres, la gran mayoría de las madres que llegan al hospital escuela, unas que más del 50 no tuvieron controles prenatales. No se hicieron ultrasonido nunca. Y los pocos que se hicieron, los hicieron ya saben dónde, ¿va? Arriba en el 5º piso. Y yo no tengo nada contra los ginecólogos, mi hermana es ginecóloga, ¿verdad? Es, ¿cómo les dicen a los ginecólogos? Narnia, no es que entonces, pero ellos no entienden de eso. Ahora, yo conozco ginecólogos que después de haber hecho ginecología, hicieron un año de ultrasonido obstétrico. Hicieron una cuestión de un estudio, pero no como lo hacen en el hospital materno infantil. Eso para mí definitivamente, entonces ellos no van a ver nunca nada. No van a ver ese tipo de cosas. Ahora, es interesantísimo, y aquí yo les dejo aquí en el aire, en la nebulosa, aquí, que piensen en esto, porque no empezamos a hacer un estudio en pacientes embarazadas, hacerles ultrasonidito y ver en estos 2 años que vienen, no sé si hay alguien que esté en primer año, en segundo año, y ver, ¿cómo se llama? Hablar con alguien de gine. Si aquí todo es hablar, si el hospital es para aprender, nadie es dueño de los pacientes. Y hacer un estudio de las embarazadas y ver cuántos de esos ultrasonidos que se hicieron durante todo un año tenían malformaciones anorrectales y ya tenían imágenes de esto y todo lo que mencionamos ahorita aquí. Interesantísimo. No se ha hecho nunca aquí y en otros países poquísimo, ¿verdad? Entonces, se los dejo ahí para que podamos hacerlo. La otra cosa, como les decía, es que, y también en la gran mayoría de los ultrasonidos prenatales que se hacen en consulta privada. Entonces no hay, se los hace el ginecólogo. Entonces no hay, muy poca, la que es acuciosa. El otro día sí encontré una y me llamó la ginecóloga y me dijo, doctor, creo que tengo una gastroquísimes. Que le hizo el ultrasonido a la señora. Y creo que tengo una gastroquísimes, dicho y hecho. La mandó, se le hizo con un radiólogo el ultrasonido y era una gastroquísimes. Y se manejó como debe de manejarse la gastroquísimes. Pero me gusta esa parte y ojalá que pudiéramos madurar la idea y ver qué se puede hacer para hacer ultrasonido en mujeres embarazadas y diagnosticar más este tipo de cosas. ¿Alguna otra duda? ¿Otra pregunta? Lo vamos a seguir haciendo con los programas, ¿no? Porque solo hayan metidos en el protocolo. ¿No entendemos esto? Aquí podemos hablar y hablar y hablar. Cuando estamos allá, que el burrito está estirando, peleando, el de 4 meses, 5 meses, que ya está fuertecito, y hay que agarrarlo y hay que poner un sonda ahí, ahí es donde está la cuestión. Entonces, vamos a seguir haciendo esto para que ustedes hagan los mejores colostogramas, no el otro tema, los mejores colostogramas del país.